El mago. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 55 capítulos. Capítulo 22. Nicolas Flamel estaba sentado en la cabecera de la mesa de la cocina, envolviendo con ambas manos un tazón de sopa caliente. Delante de él había una botella medio vacía de Parder, una copa de vino y un plato repleto de pan crujiente y queso. Alzó la mirada y saludó con un gesto a George y Saint-Germain cuando estos entraron en la cocina seguidos de Scatach. Sophie estaba sentada de un lado de la mesa, justo enfrente de Juana de Arco, y George no vaciló un instante en sentarse junto a su hermana. El conde se acomodó junto a su esposa. Solo Scatach permaneció en pie, inclinada ligeramente sobre el fregadero, detrás del alquimista, y observando meticulosamente la noche parisina. George se dio cuenta de que aún llevaba el pañuelo que había cortado de la camiseta negra de Flamel. George desvió su atención hacia el alquimista. Nicolas parecía cansado y envejecido. Incluso su cabellera blanca mostraba unos reflejos plateados que antes no estaban. La piel había adoptado un color asombrosamente pálido, lo cual enfatizaba los círculos oscuros que rodeaban sus ojos y las profundas líneas de expresión de la frente. Las prendas de ropa estaban arrugadas y húmedas por la lluvia, e incluso las mangas de la chaqueta que había colgado en el respaldo de la silla de madera estaban manchadas de barro. Las gotas de lluvia destellaban en su chaqueta de cuero negra. Nadie musitó palabra hasta que el alquimista se acabó la sopa. Después cortó unos pedazos de queso que acompañó con trozos de pan. Masticaba de forma lenta y metódica. Vertió agua de la botella verde en su vaso y la bebió en pequeños sorbos. Cuando al fin hubo acabado, se limpió los labios con una servilleta y dejó escapar un suspiro que delataba su satisfacción. «Gracias», dijo, mirando a Juana. «Estaba delicioso». «Hay una despensa llena de comida, Nicolas», informó mientras le miraba con sus enormes ojos grises que reflejaban preocupación. «Deberías comer algo más que sopa, pan y queso». «Ha sido suficiente», respondió con amabilidad. «Ahora mismo necesito descansar y no quiero llenar el estómago de comida. Mañana disfrutaremos de un gran desayuno. Yo mismo lo prepararé». «No tenía ni idea que supieras cocinar», dijo Saint-Germain. No sabe», murmuró Scatach. «Siempre había creído que comer queso por la noche te daba pesadillas», interrumpió George, mirando su reloj de pulsera. «Es casi la 1 de la madrugada». «Oh, yo no necesito queso para tener pesadillas. De hecho, mis pesadillas ocurren cuando estoy despierto», confesó Nicolas, mientras dibujaba una sonrisa que nada tenía de humorístico. «No dan tanto miedo», añadió. Después miró a George y a Sophie. «¿Estáis bien?» Los mellizos se miraron el uno al otro y asintieron. «¿Habéis descansado?» «Han dormido durante todo el día y la mayor parte de la noche», contestó Juana. «Perfecto», comentó Flamel. «Vais a necesitar todas vuestras fuerzas. Y me gusta la ropa». Mientras George iba vestido de forma idéntica a Saint-Germain, Sophie lucía una blusa de algodón blanca y unos tejanos azules con los bajos subidos, dejando al descubierto unos botines. «Juana me los ha prestado», explicó Sophie. «Es casi de tu talla», añadió Juana. «En breve volveremos al armario para que cojas algunas mudas para el resto del viaje». Sophie hizo un gesto expresando su agradecimiento. Nicolas se volvió hacia Saint-Germain. Los fuegos artificiales alrededor de la Tour Eiffel fueron inspiradores, sencillamente inspiradores. «Gracias, maestro.
comentó orgulloso y satisfecho de sí mismo. Juana dejó escapar una risa tonta, casi un ronroneo. Ha estado buscando una excusa para hacer algo así durante meses. Deberías haber visto el espectáculo que realizó en Hawái cuando nos casamos. Esperamos hasta el atardecer y después Francis encendió el cielo durante casi 1 hora. Fue precioso, aunque el esfuerzo le dejó agotado durante 1 semana, añadió con una sonrisa burlona. Las mejillas del conde se ruborizaron y éste alargó la mano y estrechó la de su mujer. Mereció la pena ver cómo observabas el espectáculo. La última vez que coincidimos no dominabas el fuego, dijo Nicolás. Que yo recuerde, sí poseías una habilidad, pero nada parecido al poder que has demostrado hoy. ¿Quién te formó? Pasé un tiempo en la India, en la ciudad perdida de Ophir, respondió el conde mirando al alquimista. Allí aún te recuerdan, Nicolás. ¿Sabías que construyeron una estatua en tu honor y en el de Perenelle en la plaza principal? No tenía la menor idea. Le prometí a Perenelle que algún día volveríamos, comentó Nicolás con aire melancólico. Pero, ¿qué tiene que ver esto con tu dominio del fuego? Conocí a alguien allí. Alguien que me formó, contestó Saint-Germain misteriosamente. Me enseñó cómo utilizar toda la sabiduría secreta que había adquirido de Prometeo. Robado, corrigió Scatach. Bueno, él la robó primero, respondió rápidamente Saint-Germain. Flamel golpeó la mesa con la mano con tal fuerza que incluso la botella de agua vibró. La única que no se sobresaltó fue Scatach. ¡Basta!, gritó. De repente, los pómulos del alquimista se hicieron más prominentes, insinuando así la calavera que se ocultaba bajo la piel. Su mirada casi incolora ahora es visiblemente oscura, una mezcla entre gris, marrón y negro. Apoyando los codos sobre la mesa, se pasó las manos por el rostro y emitió un suspiro estremecedor. La atmósfera comenzó a oler a menta, pero el aroma era un tanto amargo. Lo siento, ha sido un gesto imperdonable. No debería haber alzado la voz, comentó, rompiendo el silencio que se había formado. Cuando se apartó las manos del rostro, esbozó una tímida sonrisa, miró a todos sus acompañantes y contempló las expresiones de asombro de los mellizos. Perdonadme, estoy cansado, agotado. Podría dormir 1 semana entera. Continúa, Francis. Por favor, ¿quién te formó? El conde de Saint-Germain tomó aire. Él me dijo que jamás debía pronunciar su nombre en voz alta, finalizó. Con los codos colocados sobre la mesa, Flamel entrelazó las manos y apoyó la barbilla sobre los puños. Miraba fijamente al músico con un rostro impasible. ¿Quién fue?, exigió. Le di mi palabra, respondió Saint-Germain rotundamente. Fue una de las condiciones que me impuso cuando decidió formarme. Dijo que algunas palabras y ciertos nombres contenían un poder capaz de hacer temblar los cimientos de este mundo y de los mundos de sombras. Además me dijo que atraía atenciones desagradables. Scatach dio un paso hacia adelante y apoyó su mano sobre el hombro del alquimista. Nicolás, sabes que es cierto. Existen palabras que jamás deberían pronunciarse, nombres que nunca deberían usarse, cosas antiguas, cosas inhumanas. Nicolás asintió con la cabeza. Si le diste a esa persona tu palabra, deberías cumplirla, por supuesto, pero
Dime, continuó sin ni siquiera mirar al conde, esta persona enigmática, ¿cuántos brazos tenía? Saint-Germain se sentó repentinamente. La expresión de sorpresa en su rostro revelaba la verdad. ¿Cómo lo has sabido?, susurró. La boca del alquimista se retorció formando una horrible mueca. El conde hizo una reverencia. En España, hace unos 600 años, conocí a un hombre manco que me enseñó algunos secretos del códex. También se negó a dar su nombre en voz alta, explicó inesperadamente Flamel, clavando la mirada en Sophie. Posees los recuerdos de la bruja. Si se te ocurre un nombre, sería mejor para todos nosotros que no lo pronunciaras. Sophie cerró la boca tan rápidamente que incluso se mordió el interior del labio. Conocía el nombre del individuo de quien Flamel y el conde le estaban hablando. También sabía quién y qué era, y había estado a punto de articular su nombre. Flamel se volvió hacia Saint-Germain. ¿Sabes que los poderes de Sophie han sido despertados? La bruja le enseñó los conceptos básicos de la magia del aire y estoy decidido a que ambos, tanto Sophie como George, reciban una formación respecto a las magias elementales lo antes posible. Sé dónde encontrar a maestros de la magia de la tierra y el agua. Justo ayer había pensado que deberíamos seguir el rastro de algún inmemorial relacionado con el fuego, Maui o Vulcán, o incluso tu amigo Némesis, el mismo Prometeo. Pero ahora espero que esto no sea necesario, explicó. Después tomó unos instantes para respirar. ¿Crees que podrías enseñar a Sophie la magia del fuego? Saint-Germain parpadeó mostrando así su asombro. Se cruzó de brazos y miró a Sophie y al alquimista mientras sacudía la cabeza expresando su disconformidad. No estoy seguro de que pueda, de hecho, no estoy seguro de que deba. Juana alargó el brazo derecho y posó la mano sobre el hombro de su esposo. El conde se volvió. En ese momento ella, en un gesto casi imperceptible, asintió. No movió ni un ápice los labios, pero todo el mundo escuchó claramente sus palabras. Francis, debes hacerlo. El conde no vaciló. Lo haré, pero ¿es prudente?, preguntó con tono serio. Es necesario, respondió Juana de Arco. Deberá asimilar mucha cantidad de información, protestó Saint-Germain. Después hizo una reverencia a Sophie y continuó. Perdóname, no era mi intención hablar de ti como si no estuvieras presente, se disculpó. Entonces desvió su mirada hacia Nicolás y con tono vacilante añadió. Sofía aún debe ocuparse de los recuerdos de la bruja. Ya no, ya me he ocupado yo de eso. Juana apretó el hombro de su marido, se dio la vuelta para contemplar a todos los que estaban sentados alrededor de la mesa y finalmente se detuvo en Sophie. Mientras Sophie dormía, hablé con ella. Le ayudé a clasificar los recuerdos, a categorizarlos, a separar sus pensamientos de los de la bruja. No creo que le den más problemas. Sophie estaba asombrada. ¿Te has adentrado en mi cabeza mientras dormía? Juana de Arco hizo un movimiento con la cabeza indicando negación. No me he adentrado en tu mente. Sencillamente hablé contigo, te enseñé qué hacer y cómo hacerlo. Yo te vi hablando, empezó George. Frunció el ceño y añadió, pero Sofía estaba profundamente dormida, no podía escucharte. Ella me escuchó, dijo Juana con rotundidad. Después miró a Sophie directamente y posó su mano izquierda sobre la mesa. De las yemas de sus dedos emergió una neblina plateada mientras unas diminutas motas de luz que danzaban entre su piel
muy semejantes a gotas de mercurio, cruzaron la mesa en dirección a las manos de Sophie, apoyadas sobre la madera pulida de la mesa. A medida que se acercaban, las uñas de Sophie empezaban a tornarse de color plateado. De repente, las motas de polvo envolvieron los dedos. Puede ser la hermana melliza de Josh, pero tú y yo, Sophie, somos hermanas. Somos plata. Sé qué es escuchar voces en el interior de la cabeza. Sé qué es ver lo imposible, saber los secretos más ocultos, confesó Juana de Arco. Desvió la mirada hacia Josh y más tarde hacia el alquimista. Mientras Sophie dormía, hablé directamente con su inconsciente. Le enseñé cómo controlar los recuerdos de la bruja, cómo ignorar las voces y cómo clasificar las imágenes. Le enseñé a protegerse. Sophie alzó levemente la cabeza con los ojos abiertos de par en par. «¡Eso es lo que ha cambiado!», exclamó sobresaltada a la vez que asombrada. «Ya no escucho las voces», dijo mirando a su hermano. «Empezaron a hablarme cuando la bruja me transmitió toda su sabiduría. Había miles. Me gritaban y susurraban en lenguas que apenas comprendía. Ahora se han calmado». «Siguen ahí», explicó Juana, «siempre estarán ahí, pero ahora ya puedes convocarlas cuando lo desees para utilizar su conocimiento. También he empezado el proceso de control de tu propia aura». «Pero, ¿cómo lo has hecho si estaba dormida?», insistió Josh. Es una idea que le seguía atormentando. «Solo la conciencia duerme, el inconsciente siempre está despierto». «¿Qué quieres decir con controlar el aura?», preguntó Sofía un tanto confundida. «Creí que solo era un campo eléctrico de color plateado que rodeaba mi cuerpo». Juana rotó los hombros con un gesto elegante y distinguido. «Tu aura es tan poderosa como tu imaginación. Puedes moldearla, unirla y crearla a tu gusto», dijo, mientras alzaba la mano izquierda. «Por eso yo puedo hacer esto». Inesperadamente, un guante metálico extraído de una armadura cobró vida alrededor de su mano. Cada remache estaba perfectamente formado e incluso había partes que estaban un tanto oxidadas. «Inténtalo», sugirió Juana de Arco. Sophie levantó la mano y clavó su mirada en ella. «Visualiza el guante», indicó Juana. «Contémplalo en tu imaginación». Un diminuto dedal se formó alrededor del dedo meñique de Sophie. Unos instantes después se desvaneció. «Bueno, necesitas un poco más de práctica», admitió Juana. Entonces echó un vistazo a Saint-Germain y después al alquimista. «Dejadme un par de horas con Sophie. Le daré más trucos para que controle y dé forma a su aura antes de que Francis empiece a formarla en la magia del fuego». «¿Esta magia del fuego de que habláis es peligrosa?», preguntó Josh mirando a su alrededor. Aún tenía muy presente lo que le había ocurrido a su hermana cuando Hécate había despertado sus poderes. No olvidaba que Sophie podría haber muerto. Y a medida que conocía más información acerca de la bruja de Endor, se daba cuenta de que Sophie habría podido fallecer cuando la formaron en la magia del aire. Al ver que nadie respondía a su pregunta, se volvió hacia el conde. «¿Es peligroso?». «Sí», respondió el músico con sinceridad, «muy peligroso». Josh negó con la cabeza. «Entonces, no quiero que...». Sophie alargó la mano y apretó con fuerza el brazo de su mellizo. Este bajó la mirada. La mano que la agarraba estaba envuelta en un guante de malla metálica. «Josh, tengo que hacerlo». «No, no tienes por qué». «Sí». Josh miró fijamente a su hermana. Sophie
Tenía una expresión que reflejaba la testarudez y la cabezonería que él conocía a las mil maravillas. Finalmente, Josh se dio la vuelta sin musitar palabra. No quería que su hermana aprendiera más magia, no solo porque era peligroso, sino porque la distanciaría aún más de él. Juana se volvió hacia Flamel. Nicolás, ahora tú debes descansar. El alquimista asintió con la cabeza. Lo haré. Esperábamos que llegaras antes, dijo Scatach. Empezaba a creer que tendría que salir a buscarte. La mariposa me condujo hasta aquí. Llegué hace horas, explicó Nicolás con tono cansado. Cuando supe dónde estabais, preferí esperar a que anocheciera antes de acercarme a la casa, por si alguien la estaba vigilando. Maquiavelo no tiene la menor idea de la existencia de esta casa, comentó Saint-Germain, seguro de sí mismo. Perenelle me enseñó un hechizo muy sencillo hace años, pero solo funciona cuando llueve. Utiliza las gotas de agua para refractar luz alrededor del individuo, explicó Flamel. Decidí esperar hasta el anochecer para pasar aún más desapercibido. ¿Y qué has hecho durante el día?, preguntó Sophie. Deambular por la ciudad, buscar algunas de mis antiguas guaridas. Supongo que la mayoría han desaparecido, intervino Josh. La mayoría, pero no todas. Flamel se agachó y cogió un objeto envuelto con papel de periódico del suelo. Al colocarlo sobre la mesa se percibió un ruido sólido. La casa de Montmorency aún sigue en pie. ¡Ja! Debería haber adivinado que visitarías Montmorency, dijo Scatach con una sonrisa triste. Entonces desvió la mirada hacia los mellizos y continuó. Es la casa donde Nicolás y Perenelle vivieron a lo largo del siglo XV. Allí pasamos todos momentos felices. Muy felices, asintió Flamel. ¿Y aún sigue en pie?, preguntó Sophie maravillada. Es una de las casas más antiguas de París, respondió Flamel orgulloso. ¿Qué más hiciste?, solicitó Saint-Germain. Nicolás se encogió de hombros. Visité el Museo de Cluny. Ver tu propia tumba no ocurre todos los días. Supongo que resulta consolador saber que hay gente que aún me recuerda, que no se olvida del verdadero Nicolás Flamel. Juana esbozó una tierna sonrisa. Hay una calle que lleva tu nombre, Nicolás, la Rue Flamel. Y existe otra en honor de Perenelle, sin embargo. Algo me dice que esa no es la razón principal por la que has ido al museo, ¿verdad?, preguntó de forma sagaz. Nunca me has parecido un hombre sentimental. Al alquimista se le escapó una sonrisa. Bueno, tienes razón, esa no era la única razón, admitió. Entonces se introdujo la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un tubo cilíndrico muy estrecho. Todo el mundo que permanecía sentado alrededor de la mesa se inclinó hacia el enigmático objeto. Incluso Scatach se aproximó para echarle un vistazo. Flamel desenroscó los extremos del cilindro y extrajo un pergamino que desenvolvió de inmediato. 6 siglos atrás escondí esto en la lápida pensando que jamás la necesitaría volver a utilizar. Entonces extendió el pergamino amarillento sobre la mesa. Se apreciaba la silueta de un óvalo pintada con tinta roja que ahora cobraba un tono oxidado, en cuyo centro aparecía un círculo rodeado por 3 líneas que formaban un triángulo desigual. Josh se inclinó hacia el pergamino. «He visto algo parecido a esto antes», comenzó. Después frunció el ceño y añadió: «¿No hay algo semejante a esto en el billete de $1? Ignora todo aquello que relaciones inmediatamente por su parecido», dijo Flamel. «Está dibujado de esta forma para disfrazar y disimular su verdadero significado». «¿Qué es?», preguntó Josh. «Es un mapa», respondió Sophie de forma inesperada.
Así es un mapa, asintió Nicolás, pero ¿cómo lo has sabido? La bruja de Endor jamás vio esto. No, no tiene nada que ver con la bruja, comentó Sophie con una sonrisa. Entonces se apoyó sobre la mesa y se inclinó hacia el pergamino, acercando la cabeza a la de su hermano. Señaló la esquina superior derecha del pergamino, justo donde aparecía una diminuta e imperceptible cruz dibujada en tinta roja. Sin duda alguna, esto parece una N, dijo, indicando la parte superior de la cruz. Y esto es una S. Norte y sur, asintió Josh rápidamente. ¡Qué genio, Sophie!, exclamó, mirando a Nicolás, y agregó, ¡es un mapa! El alquimista hizo un gesto expresando su acuerdo. Muy bien, es un mapa de todas las líneas telúricas de Europa. Los pueblos y las ciudades, o incluso las fronteras, pueden cambiar con el tiempo. En cambio, las líneas telúricas permanecen intactas, concluyó, levantando el pergamino. Este es nuestro pasaporte para salir de Europa y volver a Norteamérica. Espero que tengamos la oportunidad de utilizarlo, murmuró Scotty. Josh rozó el borde del fardo envuelto en hojas de periódico que se hallaba colocado en el centro de la mesa. ¿Y esto qué es? Nicolás plegó el pergamino, lo introdujo en el cilindro y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Entonces empezó a desenvolver capas y capas de hojas de periódico del objeto que yacía sobre la mesa. Perenelle y yo estuvimos en España a finales del siglo XIV. En esa época, el hombre manco nos reveló el primer secreto del Códex, explicó. El alquimista no dirigía sus palabras a nadie en particular y su acento francés resultaba más notorio. ¿El primer secreto?, preguntó Josh. Todos habéis visto el texto del Códex. Las palabras cambian continuamente, sin embargo, cambian siguiendo una secuencia matemática estricta. No se trata de alteraciones aleatorias. Los cambios están relacionados con los movimientos de las estrellas y los planetas, con las fases de la luna. Como un calendario, interrumpió Josh. Flamel lo confirmó con un gesto. Justo igual que un calendario. Cuando aprendimos una secuencia de códigos supimos que ya podíamos volver finalmente a París. Habríamos tardado una vida o incluso varias en traducir el libro, pero al menos habíamos aprendido por dónde empezar. Así que transformé algunas piedras en diamantes, algunas piezas en oro y empezamos nuestro largo viaje hacia la capital francesa. Evidentemente, por aquel entonces ya llamábamos la atención de los oscuros inmemoriales y Bacon, el estúpido predecesor de Slee, nos pisaba los talones. En vez de tomar el camino directo hacia Francia, nos decantamos por viajar a través de rutas secundarias. Así, evitaríamos las carreteras más habituales para cruzar las montañas, pues sabíamos que estarían vigiladas. Sin embargo, aquel año el invierno llegó antes de lo esperado. Supongo que los inmemoriales tuvieron algo que ver con aquello, así que nos quedamos aislados e incomunicados en Andorra. Y allí es donde encontré esto. Mientras pronunciaba estas últimas palabras, Flamel posó su mano sobre el misterioso objeto. Josh miró a su hermana levantando las cejas a modo de pregunta. «¿Andorra?», susurró. A Sophie se le daba mejor la asignatura de geografía que a él. «Es uno de los países más pequeños del mundo», explicó en un murmullo. «Está en los Pirineos, entre España y Francia». Flamel siguió desenvolviendo el objeto. Antes de mi supuesta muerte, escondí este objeto en el interior de una piedra del dintel de una casa ubicada en la rue de Montmorency. Jamás creí que lo volvería a necesitar. «¿En el interior?», preguntó Josh un tanto confuso.
¿Acabas de decir que la ocultaste en el interior? Así es, cambié la estructura molecular de granito, coloqué esto en el interior del bloque de piedra y después devolví al dintel su estado sólido original, una transmutación sencilla como introducir un cacahuete en una bola de helado. La última hoja de periódico se rasgó cuando Flamel la desenvolvió del objeto. ¡Es una espada!, suspiró Josh fascinado mientras observaba la estrecha arma que yacía sobre la mesa. Supuso que mediría alrededor de unos 50 centímetros de largo y lucía una empuñadura sencilla envuelta en cintas de cuero oscuro. La espada parecía estar fabricada de un metal gris brillante. No era metal. «¡Una espada de piedra!», anunció Josh a la vez que fruncía el ceño. Aquel objeto le recordaba algo, como si lo hubiera visto antes en algún momento. Justo cuando Josh estaba hablando, tanto Juana como Saint-Germain se levantaron impacientemente de las sillas, alejándose así de la misteriosa espada. En un movimiento torpe, la silla de Juana se cayó al suelo. Detrás de Flamel, Skatach producía unos silbidos parecidos a los de un felino, y cada vez que abría la boca, todos podían observar sus dientes vampíricos. Al hablar, su voz había cobrado un tono tembloroso y había marcado su acento barbárico. Parecía estar enfadada o atemorizada. «¡Nicolás!», dijo en voz baja, «¿qué estás haciendo con esa cosa?». El alquimista la ignoró. Miró a Josh y a Sophie, quienes habían permanecido sentados en la mesa, un tanto pasmados por la reacción de los demás e inseguros de lo que estaba sucediendo a su alrededor. «Existen 4 grandes espadas de poder», empezó a explicar Flamel. «Cada una de ellas está relacionada con los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Se dice que son anteriores incluso al inmemorial más ancestral. Estas espadas han recibido varios nombres a lo largo de los siglos: Excalibur y Joyeux, Miltenstein y Curtana, Turental y Tirfen. La última vez que alguien utilizó alguna de estas espadas como arma de guerra fue Carlomagno, el emperador de los romanos, que arrastró la Joyeux a la batalla». «¿Esta es Joyeux?», murmuró Josh. Probablemente su hermana era buena en geografía, pero él era un genio en historia y Carlomagno era un personaje que siempre le había fascinado. La carcajada de Skatach fue más bien un gruñido. «¡Joyeux! ¡Es belleza! Esto es abominación». Flamel rozó la empuñadura de la espada y los diminutos cristales de piedra se iluminaron con un resplandor verde. «Esta no es Joyeux, aunque es verdad que antaño también perteneció a Carlomagno. De hecho, creo que el propio emperador escondió esta espada en Andorra en el siglo IX». «Es la espada de Excalibur», contestó Josh. Ahora, al fin, se había dado cuenta por qué le resultaba tan familiar. Miró a su hermana y añadió: «La espada de Excalibur estaba en manos de Dee. Él la utilizó para destruir el árbol del mundo». «Excalibur es la espada de hielo», continuó Flamel. «Esta es su gemela, Clarent, la espada del fuego. Es la única arma que puede vencer a Excalibur». «Es una espada maldita», agregó Skatach firmemente. «No la tocaré». «Ni yo tampoco», convino Juana de Arco rápidamente. Al mismo tiempo, su marido asintió mostrando su acuerdo. «No os estoy pidiendo que la empuñéis ni que la ablandéis», interrumpió Nicolás con brusquedad. Giró el arma sobre la mesa hasta que la empuñadura rozó los dedos de Josh. Después observó a ambos mellizos y continuó: «Sabemos que Dee y Maquiavelo están en camino. Josh
Es el único de nosotros que no puede protegerse solo. Hasta que alguien despierte sus poderes, necesitará un arma. Quiero que utilice la espada Clarence. ¡Nicholas!, exclamó Scatach horrorizada. ¿Qué estás haciendo? Es un humano desentrenado. Con un aura pura dorada, cortó Flamel, y estoy decidido a mantenerlo a salvo, dijo mientras empujaba la espada hacia los dedos de Josh. Es tuya, cógela. Josh se inclinó ligeramente hacia adelante y notó las páginas del códex que mantenía escondidas en la bolsa de tela debajo de la camiseta. Este era el segundo regalo que le entregaba el alquimista en pocas horas. Una parte de él quería aceptar el regalo como una prueba de confianza por parte del alquimista, una pequeña muestra de que creía verdaderamente en él. Sin embargo, incluso después de la conversación que habían mantenido en la calle, Josh no podía olvidar aquello que Dee le había relatado en la fuente en O'Hare. La mitad de las palabras de Nicholas Flamel eran una mentira y la otra mitad una verdad a medias. Deliberadamente apartó la vista de la espada y clavó su mirada en los ojos pálidos del alquimista. Este también le observaba fijamente con una máscara sin expresión alguna. ¿Qué estará tramando el alquimista?, se preguntaba Josh. ¿A qué está jugando? En ese momento, las palabras de Dee volvieron a su cabeza. Pero ahora es, como siempre ha sido, un mentiroso, un charlatán y un bandido. ¿No la quieres?, preguntó Nicholas. Cógela, dijo a la vez que empujaba la empuñadura hacia Josh. Casi en contra de su voluntad, los dedos de Josh envolvieron aquella empuñadura suave, cubierta de cuero de la espada de piedra. La levantó y, a pesar de no ser muy grande, era sorprendentemente pesada. La giró entre sus manos. Jamás había sostenido una espada, confesó. No sé cómo. Scatach te enseñará los movimientos básicos, finalizó Flamel sin mirar a la sombra. Lo que parecía un ofrecimiento se había convertido en una orden, y añadió: te enseñará cómo sostenerla, las estocadas sencillas y cómo esquivar ataques. Practica e intenta no clavarte la espada. De repente Josh se dio cuenta de que estaba sonriendo abiertamente, así que intentó ocultar su satisfacción, aunque le resultaba difícil. Aquella espada le sentaba de maravilla. Movía la muñeca y el arma se giraba. Después miró a la sombra, a Francis y a Juana de Arco. Todos tenían la mirada clavada en la espada, siguiendo cada movimiento con los ojos. En ese instante, la sonrisa desapareció. ¿Qué ocurre?, exigió. ¿Por qué le tenéis tanto temor? Sophie posó la mano sobre el brazo de su hermano. Sus ojos se habían vuelto a teñir de color plateado, lo que indicaba que estaba utilizando la sabiduría de la bruja. Clarence es un arma maligna y odiada. A veces también recibe el nombre de la espada del cobarde. Es la espada que utilizó Mordred para asesinar a su tío, el rey Arturo. Capítulo verdadero, capítulo inventado. Cuéntate el tuyo, porque este se ha terminado. Fifi la cuenta cuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.